Hola, hoy vamos a meternos de lleno en una de las disciplinas más importantes del mundo, la ingeniería, pero no solo para ver qué es, sino para descubrir cómo funciona la mente de un ingeniero. Es una forma de pensar súper potente para resolver problemas, de verdad. Así que empecemos por el principio. Es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Nos hemos parado a pensar en ello alguna vez? Desde el móvil que llevamos en el bolsillo hasta los puentes que cruzamos cada día, todo, absolutamente todo, ha sido diseñado, calculado y construido por alguien. Y sí, detrás de casi cada objeto que usamos hay una mente ingenieril trabajando. Entonces, ¿qué es la ingeniería exactamente? Pues en pocas palabras, es la disciplina que coge todo el conocimiento de la ciencia y, bueno, lo convierte en soluciones prácticas, en cosas tangibles. La ingeniería no se queda en la teoría, que va, la aplica para crear cosas que funcionan en el mundo real y que al final nos hagan la vida un poco más fácil y, sobre todo, más segura. Y esto nos lleva a lo más interesante del asunto. No se trata solo de construir cosas, sino de una forma de pensar. El llamado pensamiento ingenieril es una metodología, una manera de afrontar los desafíos que en realidad cualquiera podría aprender a usar. A ver, lo realmente fascinante de esto es cómo se combinan todas estas características. Fijaos, un ingeniero primero coge un problema que parece un monstruo gigante y lo descompone en trocitas más pequeños, más manejables. Luego lo analiza con lógica, pero después, y esto es clave, necesita la creatividad para imaginar soluciones que a lo mejor ni siquiera existen todavía. Y claro, al final, todo tiene que ser práctico y hay que evaluarlo de forma crítica. Es una mezcla increíble de rigor y, por qué no decirlo, de arte. Vale, para que todo esto no se quede en el aire, vamos a usar un ejemplo muy claro que nos va a acompañar en este análisis. Imaginemos un puente en una ciudad cualquiera, un puente que empieza a mostrar signos de deterioro, un problema muy real y desde luego con consecuencias muy serias. ¿Cómo se enfrentaría a esto una mente ingenieril? Ante un reto de este calibre, la respuesta nunca es la improvisación. Se sigue un proceso muy definido. Es casi como tener un mapa del tesoro, pero un mapa para garantizar que la solución no solo sea buena, sino que sea la mejor posible. Y aquí lo tenemos, ese es el mapa. El flujo es súper importante. Todo empieza con los dos primeros pasos, identificar bien el problema y recopilar un montón de datos. Solo después de analizar la causa raíz en el paso 3, se empieza a pensar en soluciones en el 4. Y luego, como vemos, cada opción se evalúa con lupa en el paso 5, antes de elegir la mejor para implementarla y probarla en el 6. Si volvemos a nuestro puente, los primeros pasos serían medir las grietas, analizar de qué materiales está hecho, estudiar cómo le afecta el tráfico, el clima, el paso del tiempo. O sea, se trata de entender el problema en profundidad antes de tocar un solo tornillo. Una vez que se tiene toda la información sobre la mesa, llega la fase creativa. Y aquí es donde se plantean las grandes preguntas. ¿Será suficiente con repararlo o sería más seguro, aunque más caro, tirarlo y hacer uno nuevo? O quizá la mejor opción es reforzar solo las partes más críticas. Todas son opciones válidas que hay que explorar. Y aquí está el punto crucial. La ingeniería es, en esencia, una disciplina de optimización. Se cogen todas las opciones y se comparan usando criterios muy claros: el coste, por supuesto, la seguridad a largo plazo y la vida útil de la solución. No se trata de encontrar una respuesta, sino de encontrar la respuesta óptima. Pero a ver, ¿de dónde salen todas estas soluciones? Muchas veces se piensa que la ingeniería se basa solo en una cosa, pero eso nos lleva directamente a un gran mito que es importante desmontar de una vez por todas. Seguro que esto ha sonado más de una vez. Esa idea de que los ingenieros son como calculadoras humanas que se pasan el día aplicando fórmulas sin más. Pues no, nada más lejos de la realidad. Es rotundamente falso. Las matemáticas son una herramienta, claro que sí, y una fundamental, pero no son el motor. El verdadero motor es una combinación donde la creatividad es igual de importante que los números, si no más. Para que se entienda bien, pensemos en otro problema. Imaginemos que el reto no es reparar un puente, sino construir uno nuevo sobre un río anchísimo, donde no se pueden poner pilares en medio. Aquí es donde se necesita creatividad en estado puro. Se podrían proponer diseños radicalmente distintos. Un puente colgante, uno atirantado con un diseño más moderno, o ¿y si hacemos un túnel por debajo? Cada solución responde a las limitaciones del problema de una forma única y original. Eso es creatividad aplicada. Entonces, ¿cómo encaja todo esto? Esta tabla lo resume a la perfección. La ciencia es la que descubre los principios fundamentales, como las leyes de la física. La ingeniería coge esos principios y los usa para crear un diseño, como los planos de nuestro puente. Y la tecnología nos da las herramientas, el software de diseño, la maquinaria pesada, para poder construir ese diseño y hacerlo realidad. Son tres pilares que se necesitan el uno al otro.
Claro, tener todo este poder para crear y transformar el mundo nos lleva a un pilar absolutamente fundamental de la disciplina, la responsabilidad. Construir el mundo que nos rodea conlleva una responsabilidad, una responsabilidad enorme. Las funciones de un ingeniero, sobre todo en un campo como el de la ingeniería civil de nuestro ejemplo, van muchísimo más allá de sentarse a diseñar. Implican supervisar la obra, analizar los materiales, gestionar el proyecto y, por encima de todo, garantizar la seguridad en cada una de las fases. Porque un error de cálculo, una mala elección de un material o una supervisión que no sea la correcta no es un simple fallo. Puede tener consecuencias devastadoras que afectan a vidas humanas, a la economía de una región y también al medio ambiente. Por eso, la ética y la responsabilidad son el verdadero cimiento sobre el que se construye todo lo demás. Y terminamos con una pregunta para reflexionar. Ahora que hemos explorado esta mentalidad analítica, creativa y práctica, la invitación es a mirar a nuestro alrededor con otros ojos. ¿Qué problemas, grandes o pequeños, podríamos empezar a solucionar si los mirásemos con la mente de un ingeniero? La respuesta seguramente está en todas partes. Gracias por acompañarnos.